Bueno, mi gente, y nos levantamos tempranito en el día de hoy y vamos para una granja de porcicultura. Y si usted quiere saber lo que es porcicultura, quédate para que vea el video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Miren, en el día de hoy voy al pueblo de Arecibo, tengo unas amistades por allá, y voy a visitar una granja. Y entonces pues voy a entrevistar a esta persona que es el que está a cargo de la granja y nos va a mostrar pues con detalle el proceso de alimentación y cómo los tienen. Y estoy obedeciendo porque muchos suscriptores me han pedido que vaya a campo adentro. Y en esta ocasión vamos a ir campo adentro. Vamos allá para que vean, ¿verdad? Como les expliqué, cuál es el proceso, la alimentación, la facilidad donde los tienen. Todo eso lo vamos a cubrir allí en esa granja. Así que quédate con nosotros. Ubicado en el barrio Garrochales de Arecibo, se encuentra la granja de Don Pedro Ramos, un porcinocultor de vocación con más de 40 años de experiencia en estos menesteres. Negro, como le conocen sus amigos y familiares, y pastor, como le conocen sus feligreses de la iglesia Nazareno de este mismo pueblo. Porcinocultor. Esa es la crianza, alimentación y comercialización de los cerdos. El cerdo, parte de nuestra dieta boricua, corazón de los pasteles y tema central de nuestras navidades. Su cuerito no falta en ninguna mesa en los hogares puertorriqueños, parte de nuestra cultura folclórica. En esta breve cápsula le queremos presentar la parte que muchos de nosotros desconocemos, la crianza de cerdo en nuestra isla. Buenos días, mi nombre es Pedro Ramos, vivo aquí en Garrochales de Arecibo. Además de ser pastor de la iglesia Nazareno, también soy porcinocultor por muchos años, así que me dedico a esto en mi tiempo libre. En mi caso, pues, no solamente compro destete, cuando no tengo suficiente destete, pues crío también celda, ¿verdad? Para madre, y creo mis propios destetes. Válgame, yo creo que yo llevo, yo le diría como 40 años más o menos. Pues en el caso mío, yo no compro alimentos en casas agrícolas. Tengo un mixer que lo mueve un tractorcito. Mis ingredientes son soya, maíz, y ahí compro unas premezclas y fabrico el alimento en un sentido al gusto de uno. Okay. Fabrico el alimento para cerdos de ceba, para cerdos pequeños, para madres. ¿Y qué beneficio tiene ese tipo de alimentación, además de abaratar el costo? No, de abaratar el costo, que usted hace un alimento al gusto suyo. Más limpia, mejor calidad, ¿verdad? Usted puede hacer los ingredientes al gusto suyo. Por ejemplo, para las cerdas, pues no es un alimento tan caro como es para el destete pequeñito o para el de ceba. ¿Qué es el destete? Destetes son cuando usted desteta la cerda. Algunos los destetan a los 21 días, dependiendo el proceso de si es buena madre, ¿verdad? Si usted lo alimentó bien, si ella los alimentó también bien. Mientras más tiempo los destete, pues ya usted sabe que es más costoso y más tiempo va a perder la cerdita de volver a producir otra vez. Y luego de eso, pues usted prepara un alimento específicamente para ese cerdito. Okay. Este es el mixer. Por esta área nosotros echamos el maíz, echamos la soya y cualquier otro ingrediente que nosotros necesitemos. Si fuera frecho, ¿verdad? Entra por aquí, de aquí pasa un martillo que lo tritura, ¿verdad? Y ahí pasa a este cilindro. En este cilindro se va mezclando, sube y baja, ¿verdad? Según va entrando. En esta área de aquí es donde echamos los ingredientes, lo que nosotros llamamos la premezcla, ¿verdad? Las echamos ahí, ellas se van mezclando. Luego que uno tiene la cantidad que desea, esto tiene una jomana aquí que mide la cantidad de ingredientes que usted le echa para saber cuánto es cómo debe ser la fórmula. Después que usted lo echa ahí, usted
levanta este gusano y lo pone en el silo o en el bin que usted quiera echarlo. Yo por lo menos en mi caso, ¿verdad? El que va a empezar ahora pues va a tener quizás un costo mayor, ¿verdad? Pero yo me he mantenido porque ya he ido comprando poco a poco pues jaulas, he ido mejorando algunas cosas de los bines, pues adquirí este mixer que gracias a Dios el gobierno nos dio un incentivo para comprarlo. Porque el costo del agua en el caso de usted, don Pedro, usted tiene ahí un pozo, como decimos acá, un pozo hincado. Un pozo, nosotros llamamos pozo profundo. Un pozo profundo. Bueno, lo que hacemos con el pozo también es abaratar los costos de agua, porque si tuviéramos acueducto, pues imagínense, lavar los corrales, el proceso de limpieza de los corrales, pues tendría un costo elevado en costo de agua, ¿verdad? Sería oneroso ahí. ¿Y para dónde vamos ahora, don Pedro? Ahora vamos para la granja. Estos son los silos, ahí está el silo del maíz, ahí está el silo del ajo, ahí está el silo de la soya y aquel que está allá es el silo de ya el alimento para ceba, porque el alimento de cerdos pequeños yo lo pongo aparte y el de cerda lo pongo en este otro bincito que está acá. Okay. Eso es una jomana que tenemos ahí para pesar los animales cuando se vayan a vender. ¿Cómo se detalla estos animales? Pues nosotros le estamos vendiendo ahora a la cooperativa de porcinos cortores, ¿verdad? También le estamos vendiendo a comedores escolares. Lo hacemos a través de un programa que hay que se llama El Fondo de Cerdo. Lo dirige una muchacha que se llama Amanda, ¿verdad? Ella nos asigna los cerdos al matadero. El matadero o los busca o nosotros se los llevamos. Y ellos nos pagan después de 7 días, ¿verdad? En el caso de la cooperativa nos paga inmediatamente que pesa los animales aquí en la finca. Okay. Y me imagino que usted tiene algún tipo de clasificación, ¿verdad? Desde que llegan aquí por primera vez o desde que nazcan aquí, ¿cómo es ese sistema de clasificación? La clasificación, pues, casi siempre en el caso mío, ¿verdad? Pues si tengo destete, pues trato de que las celdas estén programadas para que paran con diferencia de 1 o 2 días, ¿verdad? No de semana, porque entonces van a estar más grandes unos y más chiquitos otros. Si compro destete, pues tengo la ventaja de que lo estoy comprando del mismo grande todos, ¿verdad? Ellos entran a un proceso, tenemos que inyectarlos, si los que nacen aquí tenemos que caparlos, ¿verdad? Prácticamente casi siempre cortamos el jabo, ya no estamos cortando colmillos, ¿verdad? Para evitar que entre mucha bacteria al cerdito a través del diente partido, ¿verdad? Pues, y le voy a enseñar más o menos los procesos, cómo ellos llegan. Ahora mismo no tengo lo que nosotros llamamos nursery, que son donde están los destetes por primera vez. Okay. ¿Verdad? Pero le voy a enseñar el proceso de los que ya han salido del nursery. ¿Qué tenemos aquí, don Pedro? Este es el último destete que salió del nursery, ¿verdad? Ya estos están aquí, están capados, tienen jabo cortado, están con un alimento que se llama inicio, ¿verdad? Tiene bastante proteína, tiene más soya, ¿verdad? La premezcla es diferente, un poquito más cara, porque tiene más nutrientes. ¿Y aproximadamente qué tiempo tienen estos? Esto yo le diría que no tienen como un mes y algo. Okay. De estar aquí. Acuérdense que ya de nacido pueden haber tenido como, qué sé yo, 20 y pico de días que ellos lo destatan cuando estos yo los compré, porque no tenía paridoras en este momento. Este otro grupo es el que le sigue. ¿Y esto qué tienen aquí? Esto es lo que le sigue a estos que le dije. Ok. Ellos están un poquito más grandecitos. Entonces deben tener varios meses mayores. Sí, estos tienen como, yo le diría, se llevan como un mes de diferencia. Hay un proceso y este es el proceso. ¿Cuándo es que se sacrifican? Bueno, hay personas de diferentes gustos, ¿verdad? Va a depender si lo quiere para la casa, si lo quiere para una fiesta, pues casi siempre la gente los busca por el peso, ¿verdad? Un cerdo de 100 a 125 libras o hasta de 80 libras puede ser viable y hasta menos, hasta de 70 para una fiesta familiar, ¿verdad? En el caso mío, pues yo los llevo más o menos como a 150, 160.
En el caso si van para comedores, pues ya son un poquito, tienen que ser un poquito más grandes, deben ser de 220 libras, entiendo, para adelante, ¿verdad? Entonces me estaba comentando que estos que estamos viendo ahora son mayores. Estos son prácticamente, si podíamos verlo, estos tienen ya como 3 meses o 2 meses y algo aquí, ¿verdad? Son los más grandes que tenemos ahora porque los últimos los vendimos hace poquito, ¿verdad? Estas que están ahí que están son pichonas, lo que nosotros llamamos madres, ¿verdad? Igual que las que están al lado. El último que está allá, cuidado ahí. Sí. El último que está allá es un bajaquito, ¿verdad? Que dejamos, que es un bajaquito prácticamente bueno. ¿Ese es este? No, el que está allá, el negrito. ¿Y ese término qué significa? Barraquito es un cerdo que va a ser el padre, ¿verdad? Un padrote. Un padrote. Decir. Okay. Él es bastante joven, tiene como, yo le diría que tiene como 100 y pico de libras, como 170 libras. Ok. Todavía puede ser que ya está, lo que nosotros llamamos que sirva es que trepe, pero todavía está muy chiquito para trepar. Pedro, y puedo ver, ¿verdad? De la forma que me estás hablando, que esta es tu pasión. ¿Te gusta esta crianza? Es algo que, bueno, yo desde pequeño siempre me gustaba tener gallinas y mi papá me tenía un corral a la parte de atrás de la casa y yo tenía gallinas, vendía los huevitos a las personas, a los vecinos y para el consumo de la casa, ¿verdad? Y mi papá luego compró este terreno y con mi tío y después yo le compré una parte a mi tío que no iba a usar y aquí es que tengo la granja. O sea que esto viene aquí de familia. Es correcto. Don Pedro día a día se levanta para realizar las labores matutinas y cumplir con la responsabilidad de llevar a muchos hogares, escuelas, instituciones este preciado alimento. Cuando están en este peso casi nunca se bañan, Ok. ¿verdad? Porque pues, el propósito es que no mojarlos lo menos posible para que no se enfermen. Pedro, te voy a hacer una pregunta que, ¿verdad? Que yo sé que es difícil. Yo sé que es un proceso natural el sacrificarlo, pero ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo lo puedes manejar, Pedro? Bueno, yo si voy a consumir uno para mí, yo los sé matar, ¿verdad? Pero casi nunca los mato porque es un proceso complicado. Si yo quisiera consumirlo sin matarlo, sin tener que usar agua, pero la mayoría de nosotros pues nos gusta el cuerito, ¿verdad? Pues tostado y comernos, eso prácticamente es lo que más le gusta a uno consumir. Pero en el caso mío, pues en el matadero, usted lo lleva al matadero y hay un proceso de matanza en el matadero, ¿sí? El matadero. Sí, ya el matadero tiene un proceso para matarlo donde hay un federal, tiene que cumplir con unos requisitos, ¿verdad? De no, entre comillas, de no maltratar mucho al animalito. Luego le sacan la sangre, porque usted sabe que la sangre se usa para hacer morcilla, ¿verdad? Es un proceso, pues nosotros lo llamamos normal porque es para el consumo, como cuando usted va a matar una gallina, cuando va a matar un toro o algo así, eso es el proceso natural de matarlo para el consumo del ser humano, ¿verdad? Yo te digo una cosa, por mi experiencia, yo no sé, como que yo le cogería cariño, no más debería ponerle en ese proceso, pero entendemos que, ¿verdad?, es parte de la cadena alimenticia de los humanos y que pues es un proceso que en muchas ocasiones las personas no lo ven porque cuando van al supermercado pues está ya la carne empaquetada, pero muchas personas desconocen el proceso de crianza y cuando se sacrifican. Yo te digo, yo para eso como que no sé. Sí. Don Pedro, y lo escuché comentar que todos estos procesos están regulados por la FDA. Sí, por ejemplo, si yo voy a consumir un cerdo para mí, ¿verdad? Para mi familia, pues puedo matar un cerdo aquí en mi casa, como lo he hecho para Navidades, para épocas especiales, ¿verdad? Lo puedo consumir, lo puedo matar aquí en mi casa, pero se supone que si yo voy a vender un cerdo a alguien,
en un sentido ya muerto, ¿verdad? Pues debe pasar el proceso de ir al matadero, porque al matadero le sacan sangre, saben que el cerdito está saludable, le ponen un ponche como que ya está el cerdo, usted puede consumirlo, ¿verdad? Aunque usted puede comprar un cerdo aquí, puede hacer el mismo proceso que yo hago, ¿verdad? Sí, sí, que para efectos del público pues hay unas regulaciones. Sí. Y eso es bien importante que la gente ¿verdad? Sí, yo no sepa. puedo, por ejemplo, ¿verdad? En un sentido, matar un cerdo aquí y vendérselo a... Hay personas que lo hacen, no voy a decir que no se haga, porque eso siempre antes se hacía. La gente criaba un cerdo en la casa y lo que tenían para buscarse un chavito para las navidades, para los juguetes de los nenes, y lo mataban y se lo vendían a los vecinos, ¿verdad? Pero por lo menos en este tiempo se supone que si usted va a matar un cerdo, pues tiene que llevarlo al matadero, pagar porque lo maten, ¿verdad? Pagar porque se lo entreguen, porque usted no lo puede sacar en una bolsa, eso tiene que salir con unas especificaciones de temperatura del matadero, ¿verdad? Como llegan a los supermercados, llegan en un camión refrigerado, ¿verdad? Y allí pues lo pican, lo procesan para el consumo de los clientes. Don Pedro, y al momento de usted escoger para la venta, ¿qué usted busca en ese cerdo? ¿Sabe? El tiempo, la condición de crecimiento, salud. Esto es un negocio, ¿verdad? El propósito de usted va a abaratar los costos mayormente. Debe tener un buen cerdo, una buena calidad. ¿Ve? Usted puede tener un cerdo de mala calidad, le va a dar la misma alimentación y no va a tener el mismo peso el cerdo cuando usted lo vaya a vender. Aunque usted le está dando un buen alimento, no va a tener la misma producción de carne, así que hay cerdos que en el caso de nosotros pues tenemos una celda específicamente para carne, ¿verdad? Si queremos cerdas para madre, pues debemos escoger una celda específicamente para ser madre, que sean cerdas de calidad, que tengan suficientes tetitas, ¿verdad? Para los cerditos, que sean buenas productoras de leche. Es un proceso que nosotros podríamos llamar un proceso natural para nosotros alimentarnos. Para que usted pueda entenderlo, usted tiene una mata de plátano, usted la tuvo X meses, la alimentó, la cuidó, ¿verdad? Ella parió, sacó un racimo de plátano y usted dice, contra, ¿cómo yo le voy a cortar ese racimo de plátano a esa mata, ¿verdad? Va a sufrir. Pero el proceso de alimentación es de la misma manera, ¿verdad? Pues el proceso de alimentación eventualmente, como todo proceso, tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. Pues yo crío el cerdo con el propósito de alimentar a seres humanos, ¿verdad? Y el proceso está, como le dije ahorita, está regulado para que el animal sufra lo menos posible. Es chévere ver la carnecita ahí en el supermercado, en su bandejita, pero existe este proceso. Y gracias por darnos toda esta información aquí a Puerto Rico a pie. Y nada, será hasta la próxima. Gracias, don Pedro. A su orden. Dios les bendiga. Vamos, se me cuida. Bueno, mi gente, y ya culminamos nuestra visita a esta granja porcina, ¿verdad? Donde don Pedro Ramos nos mostró parte del proceso que se utiliza para la crianza de estos animalitos y cómo es que se vende, cuáles son las regulaciones y sumamente importante el quality control, ¿verdad? La calidad o el control que se utiliza en el manejo por parte de la FDA, como él muy bien explicó en el video, para vender esa carne al público. Es interesante porque yo soy medio changuito, a mí me gusta comer pernil y qué sé yo, pero ver ¿verdad? De dónde sale esa etiología, ¿verdad? Cómo es ese proceso en una granja, pues es un poquito como que impactante, pero estamos claros pues que es, ¿verdad? Natural, es lo que se utiliza hace años en el proceso de la cría, pero de verdad que bien interesante todo el proceso y la vocación, porque créanme, no es fácil hacer este tipo de trabajo. No es que sea desagradable, pero créanme, no es fácil. Ellos están bregando ahí constantemente con este tipo de animales. El hedor no es el mejor, es un poquito, ¿verdad?, chocante,
pero siempre pues lo que puedo observar es que todo está bien organizado, tiene mucha limpieza, ¿verdad? Bajo las circunstancias que les comento, y lo importante es que pues que hay unas regulaciones y se hace de una forma correcta. Y entonces pues nosotros estamos al otro lado acá del counter, porque cuando vamos a comernos pues el cerdo, la silla, lo que sea, usted sabe que pues está empacado ya y desconocemos el proceso de elaboración de todos esos productos. Y la parte que le comento que para mí fue un poquito más chocante es el momento de sacrificarlo, pero pues tenemos unos niveles, ¿verdad? Unas cadenas alimenticias que son las necesarias para que las personas pues puedan utilizar este tipo de alimentos. Y nada, mi gente, sería todo por el día de hoy con Puerto Rico a pie. Acuérdate, si no te has suscrito al canal, suscríbete, completamente gratis, dale like y comparte los videos. Y será hasta el próximo video. Bye.